Les pido, mis hermanos, que por favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33. Capítulo 5, versículos 31 al 33. Leemos la palabra del Señor. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te damos gracias en esta mañana. Es tu palabra la que se abre delante de nosotros, la que hoy abrimos y queremos meditar por la guía de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento, dirige nuestro conocimiento conforme la revelación de tu palabra, aquieta nuestras emociones, exalta nuestras emociones si es necesario, pero conforme a tu verdad revelada. Y ayúdanos hoy, oh Santo Señor, a ver como tú ves la vida conyugal y vernos hombres y mujeres tal y cual tú nos ves. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por la gracia del Señor fuimos llamados al ministerio pastoral. Fui llamado al ministerio pastoral, y mi esposa fue llamada a ser esposa de pastor, y mis hijos de pastor, aunque ellos no son pastores, desde el año 2000. Y ustedes no se imaginan cuántas parejas casadas o por casarse hemos tenido la bendición de acompañar antes y durante su matrimonio. Y con cuántos hermanos hemos compartido de otras iglesias la consejería pastoral, y con cuántos ministros nos hemos sentado a hablar sobre los temas de matrimonio. Y para introducir esta enseñanza traigo a mi mente y expongo ante ustedes algo que pudimos ver en una ocasión en una iglesia. Una pareja que no había firmado todavía ante el notario civil, ni había realizado una ceremonia eclesiástica en una congregación para legalizar su matrimonio o su unión conyugal, vivían en lo que hoy denomina nuestro país, a través de las leyes, unión libre. Ella estaba yendo a la iglesia, él no. Ella era creyente, él no. Ella quería continuar sirviendo al Señor, él no quería ni siquiera que le mencionaran al Señor. Recuerdo que esta persona se acercó a nosotros porque el consejo que recibió en el ministerio pastoral de su iglesia fue más o menos así: hermana, si él no se quiere casar, aquí hay muchos muchachos creyentes en la iglesia que estarían dispuestos a unirse conyugalmente conforme Dios manda con una mujer como usted que quiere servir al Señor. En otras palabras le dijo: deje a ese tipo y véngase aquí con alguno de los muchachos que están acá. Cuando yo escuché eso, inmediatamente la miré y le recordé su situación. Convivía con este hombre durante muchos años. Él no era ni es aún la mejor persona posible, así no sea creyente. No es un muy buen testimonio, pero seguía al lado de ella, seguía
al frente del hogar, reconocía a los hijos, sostenía la casa, hacía todo lo labor de papá y de esposo, pero no quería caminar con el Señor. ¿Qué me dice la Biblia con respecto a eso? Yo le digo, 1 Corintios capítulo 7 dice que si el inconverso consiente en seguir viviendo con la creyente, no lo deje. Porque el matrimonio no es simplemente la firma del acta legal, ni la ceremonia. Confundimos la boda con el matrimonio. Nos pasa mucho. La boda es muy hermosa, es muy importante, ya vamos a hablar sobre ella, es fundamental en el inicio del matrimonio, pero no es todo el matrimonio. El matrimonio es más que la boda. Y a veces por esa perfusión o esa intrusión o introducción, me gustan los sinónimos, dentro de la iglesia cristiana, dentro de las enseñanzas de la iglesia cristiana, de lo que el mundo enseña, terminamos pensando como el mundo. Si este no me sirve, ya lo probé 10 años y no me sirvió, vamos para otro. Al mismo tiempo lo contrario, si ella no me sirve, vamos para otra. El matrimonio cristiano no es como el mundo lo quiere enseñar, es como Dios lo diseñó para los seres humanos. Pero la realidad es que solo en Cristo se acepta, se entiende y se vive conforme a la voluntad de Dios. Y es para reflejar a Cristo y reflejar el Evangelio y la salvación que Cristo nos da. ¿Qué nos dice el texto que leímos? Solo 3 cosas. Si se las graba, sería muy bueno para que las recuerde en su casa. Primero, en el verso 31 nos enseña que el matrimonio en el Señor es una unión. Es una unión. En el verso 32 nos enseña que el matrimonio en el Señor es una ilustración. Y en el tercer versículo, en el 33, nos enseña que el matrimonio en el Señor es una ocupación. Es una unión, es una ilustración y es una ocupación. O sea, hay que unirnos, hay que apuntar a algo más grande con nuestra vida conyugal que estamos ilustrando y hay que hacer algo, hay que ocuparnos. No es simplemente firmar y ya, no es simplemente casarnos y ya, no es solo dar el sí y vivieron felices y comieron pernices. No es así como en las películas. Primero, el matrimonio en el Señor es una unión, Efesios 5:31. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No sé si aquí en Santander ñerbo sea lo mismo que en Cúcuta y en Venezuela. Es como la parte gruesa de la carne. Algunas hermanas dicen, yo estoy unida a un ñerbo, no una carne, decían en Cúcuta, porque les ha tocado muy duro la unión conyugal. No pareciera que fuéramos una misma carne, sino un mismo pedazo de nervio grueso y tosco. La realidad es que la palabra nos enseña o nos recuerda lo que viene desde Génesis. Primero, esta unión supera la unión paterna y materna. Y ojo con la palabra que estoy usando, supera. Y les pongo un ejemplo para ilustrarlo. Los que están aquí han viajado en avión. Es hermoso viajar en avión. Yo sufro con las curvas en Colombia por carretera y por eso me encanta viajar en avión. No les digo qué pasa durante la carretera, pero me encanta viajar en avión. La ley de la gravedad es superada por la ley de la aerodinámica cuando viajamos en avión. Y uno se podría confundir y podría decir, bueno, como aquí no está regulando la ley de la gravedad y el avión no se cae, sino que vamos sobre la ley de la aerodinámica, que es con un impulso fuerte, determinado y una superficie de rozamiento sobre el aire, podemos llegar hasta otro punto sin caernos en la mitad. Entonces, yo me bajo aquí, ¿no? Porque tan pronto abra la puerta, la ley de la gravedad hace su efecto y termina contra el pavimento. No la invalida, la supera. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esta unión de hombre y mujer debe superar en la práctica, porque así lo planificó Dios, a la unión con el papá
y a la unión con la mamá. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, como lo hemos visto en todos los 2 domingos anteriores, el hombre está llamado a ser el líder y es el que está llamado a liderar también la unión conyugal, la salida del hogar y a dirigirse hacia la mujer para unirse en una sola carne. Pero ambos definitivamente dejan a padre y madre. ¿Cuántas dificultades y cuántas consejerías cree usted que tiene que pasar por la vida de un pastor, consejero cristiano, psicólogo o persona que aconseja a parejas solo por el hecho de que las personas no entienden esta verdad? Todavía papá y mamá es más importante para mí en mi corazón que mi esposo o mi esposa. Y aunque no se vence o rompe la relación, sí es superada porque Dios quiere organizar un nuevo hogar. Y cuando esto no se entiende, no se asimila y no se lleva a la práctica, es cuando salen todos los chistes malos que ustedes conocen de las suegras y de los suegros. Yo sé que saben bastante. Lo quiere la suegra es una forma de decir acá no sé si aquí también en Bucaramanga, cuando uno llega y están apenas sirviendo. No sé por qué, tal vez es la forma en que la suegra demuestra que quiere de verdad al esposo de la hija cuando le da comida. Pero ese es un dicho, yo siempre respondo, sí, me quiere bastante. Y me quisiera tener allá, pero no puedo estar allá con ella. Y es cierto, es cierto. Porque hermanos, la realidad es que cuando no tenemos esto claro, los primeros que se confunden son los padres y los suegros. Y adquieren ellos un permiso no expresado públicamente, pero sí implícito en la forma como tratamos con ellos, para entrometerse e inmiscuirse al menos como referees, pero después como mediadores y a lo último como dictadores sobre la relación conyugal. Esto es muy importante, es una unión que debe superar la unión paterna y materna, así lo diseñó el Señor. Está especialmente diseñada para generar una nueva familia. Además, es una unión que compromete a la pareja bajo un pacto, convenio, promesa expresada públicamente a través de una boda, pero intramaritalmente, del uno al otro y del otro al uno. Hermanos, hasta en las bodas civiles, si ustedes han asistido, se dan cuenta que hoy en día el juez civil dice, yo no los estoy casando, algunos explican bien, ustedes dos son los que están metiéndolas de caminar, no mentiras, están haciendo la labor, ustedes dos son los que se están comprometiendo, son ustedes, yo apenas soy un testigo de parte del gobierno civil de este país, para que el gobierno lo sepa y quede legalizada su unión. Pero yo no los caso, y algunos se ponen dramáticos con eso. Algunos pastores también, yo lo digo, pero no dramatizo tanto, en medio del matrimonio o de la boda. Porque la realidad es que el pastor no los casa, el juez civil no los casa. Ellos solitos se están casando, se están comprometiendo delante del Señor y la iglesia, y el juez civil son testigos de. Esa es la realidad. La palabra que se utiliza ahí para se unirá es una palabra que significa encolar, de donde viene nuestra palabra. En México la usan mucho, no sé en Venezuela, aquí en Colombia poco, cola o pegamento, para pegar algo, para unir. De hecho se traduce a veces en la Biblia como unión, pero también a veces se traduce como seguir a alguien o seguir a algo, pegársele ahí. Cuando los discípulos seguían a Cristo eran ahí, dormían, vivían, comían todo con Él todos los días, estaban ahí, pegados. Habla de una relación muy estrecha, de una unión continua, de una unión constante, y esa unión se expresa bajo promesas en el pacto de la boda. Repito, la boda no es el matrimonio. Pero quienes estuvieron atentos en esta semana, les envié un extracto del libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, que habla sobre el matrimonio cristiano. Y me llamó la atención el razonamiento lógico que él tiene.
dice, bueno, y la gente quiere que rápido el matrimonio se pueda disolver. Mi pregunta es, voy a parafrasearlo, ¿qué estaba pensando cuando se casó? ¿Estaba pensando que era fácil disolver el matrimonio? Y si estaba pensando eso, ¿a quién le quería mentir? Le estaba mintiendo a todo el mundo, porque le estaba mintiendo a su esposa. ¿Para qué promete que van a unirse hasta que la muerte los separe? ¿O le está mintiendo a la gente? ¿O le está mintiendo a Dios? Y se está queriendo mentir a sí mismo. La gente se está uniendo conyugalmente pensando en cuándo se va a divorciar. Algunos, de hecho, como en el ejemplo que les puse al principio, dicen con mucho de agüero o de misticismo, dicen, es que llevamos tanto viviendo juntos y seguro si nos casamos termina la unión, ahí se acaba la relación y nos vamos a separar rápido. No han terminado todavía de casarse y ya están pensando que el matrimonio se va a terminar. Pues la Biblia lo que enseña es que esas promesas son establecidas de acuerdo al propósito del matrimonio, que es hasta que la muerte los separe. Y ese pegamento debe mantener así como esa promesa debe mantener así como el pegamento mantiene unido o el cemento mantiene unido los ladrillos en una construcción. Es especialmente muy importante recordarlo después del enamoramiento. Y hagamos un paréntesis bien bonito aquí. ¿Cuántos de los que están aquí han estado enamorados? Pero enamorados, de eso que ponen cara de no sé qué decirle ni cómo explicarle. Que usted lo mira, ¡ay, ya cayó! Se da cuenta. Dice el Chavo del 8, filósofo Roberto Gómez Bolaños, mexicano, dice, pone ojos de borrego degollado. ¿Sí? Usted ve que se queda mirando a la pareja y como tipo película sienten que las palomas vuelan, las mariposas también vuelan pero dentro del estómago y todo le cambia, el piso se le mueve y todo lo demás. Es una etapa muy linda y muy importante, pero esa etapa pasa. ¿De qué pasa? Pasa. Y me llama la atención el hecho de que muchos de nosotros queremos que esa etapa se sostenga todo el tiempo. Pero es muy complejo, porque en esa etapa ya no somos ni siquiera pegaditos ahí, somos chicles. Absorbentes. ¿Cierto? Si siguiera todo el tiempo del matrimonio así, no trabajes, mi amor, quédate conmigo, no salgas. 10 años después aguantando hambre, no importa, el amor lo puede todo. No sale a trabajar el hombre porque ella quiere que se quede. Mi amor, no importa, le dice él a ella, no importa que la casa esté vuelta a nada, estemos juntos, no importa que los niños estén en la calle, déjalos que se vayan, lo que importa es que estemos los dos aquí juntos todo el tiempo, 24 horas al día. Eso es muy común en la etapa de enamoramiento, pero si eso fuera todo el matrimonio, válgame Dios, ¿qué pasa con la unión? No se puede desarrollar una verdadera vida matrimonial y familiar si se quiere todo el tiempo tener este tipo de apasionamiento. No quiero decir que no se pueda despertar regularmente con el tiempo dentro del transcurso del matrimonio, sí, pero toda emoción fuerte pasa. Y el gran problema cuando confundimos el enamoramiento con el amor firme, estable, verdadero, duradero, es que algunos precisamente por eso caen en adulterio. No los estoy excusando. Ya no siento lo mismo por ti y vi a otra que pasó y las mismas palomas y las mismas mariposas afuera y adentro que sentí por ti, ahora las siento por ella. Y nadie puede mandar en el corazón. Y como vivimos de canciones a veces y de películas de Disney, entonces no pienses con la cabeza, piensa con el corazón y se va detrás de él. No ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es el amor ágape, lo hablamos cuando hablamos de Dios, el amor especial, el amor maduro, el amor sacrificial, el amor consciente, el amor que entiende las dificultades y defectos del otro, las acepta, trabaja con ellas para la transformación del otro, la transformación propia, el amor que no vive solo con apasionamientos, sino que también se vuelve tranquilo y estable y firme. Uy, no, hermanos, ustedes se han dado cuenta del atletismo, ¿cierto?
Imagínese correr la media maratón de Bucaramanga al ritmo que corren los campeones de 100 metros planos todo el tiempo. ¿Se han dado cuenta que los que corren muy rápido en las carreras son tramos muy cortos? Porque uno no aguanta ese ritmo tanto tiempo, se quema. Y los que corren tramos más largos tienen un ritmo más suave, pero más firme y constante. Así debe ser el matrimonio. Si queremos durar por lo menos 50, 60, 70, 100 añitos ahí casados, tenemos que establecer un ritmo estable. Y a veces hacemos algunos piques, ¿no?, especiales para ponerle gusto a la cosa, pero estable. Y eso solo sucede cuando entendemos que las promesas van por encima del enamoramiento, que el pacto va por encima de la pasión, que el compromiso está por encima del emocionalismo. Así como, y recuérdenlo, que aquí dice que el hombre debe amar a la mujer en los versículos anteriores como a sí mismo, así como a veces amanecemos con sentimientos muy buenos sobre nosotros mismos, a veces amanecemos que nos queremos a nosotros mismos aniquilar. ¿Qué hice? ¿Por qué cometí este error? Nos reprochamos y a veces nosotros mismos no nos toleramos, pero no por eso nos abandonamos. No decimos, bueno, ya te dejo, your ley. De hecho, ustedes han leído los salmos. El salmista dice en uno de los salmos: ¿por qué te abates, alma mía? Alaba al Señor, aún he de alabarle. Alma mía, alaba a Jehová. Y le da una orden. Y él entiende que no puede abandonarse en su miseria, en su estado emocional crítico, porque sería peor, se hundiría más. Nosotros, con nosotros mismos, individualmente, antes que con la pareja, debemos no solamente vivir de emociones y sensaciones, debemos vivir de compromisos y pactos. Y el compromiso que tenemos delante del Señor es a nosotros mismos estimularnos y dirigirnos a hacer la voluntad del Señor y no dejarnos a la deriva. Y si así pasa con nosotros, si supuestamente somos una sola carne, también pasa con nuestra pareja. El día que es insoportable o que es difícil de aguantar, por lo menos, ese día tenemos que recordar que el pacto sostiene el matrimonio y le da vida a la emoción. Ustedes no se imaginan, hermanos, me estoy extendiendo mucho en este punto, pero quiero dar ilustraciones. Yo he visto cómo después de muchos años, en medio de las consejerías cristianas que hemos tenido, personas decir, yo ya no siento, es más, no solamente no siento amor por esa persona, ni siquiera odio siento, ya me es indiferente lo que pase con ella, separados físicamente y hasta legalmente. Y después de un trabajo en el Señor, orando, ver cómo después de reconciliarse dicen las personas, yo no entendí o no entendía que Dios podía hacer esto, ahora lo amo más, la amo más que antes. Porque el amor se forja en el pacto o en el compromiso, y hay un compromiso de Dios para con nosotros y por eso no nos suelta, y por eso de nuevo retorna los sentimientos cuando asumimos nuestro compromiso conyugal. Retorna de nuevo toda la pasión. Esta unión supera la paterna y materna, está comprometida bajo pacto a la pareja, pero también es una unión integral que se concreta físicamente. Y aquí vamos a hablar un poquito de sexualidad. Tuvimos toda una serie el año pasado sobre santidad sexual y social, basada en Levítico. La sexualidad es muy importante, pero no es todo. Pero sí es muy importante. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Este primer punto de la unión es el más largo o extenso para poner la base firme. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, palabra griega porneia, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no son cristianos. Tanto que alguno de esta iglesia de Corinto tiene la mujer
de su padre. Y cuando dice tiene la mujer de su padre, no es que la tenga amarrada ni secuestrada, quiere decir que está acostándose con ella. Esto es lo que le llamaríamos un incesto o una relación de inmoralidad sexual, y nos damos cuenta que esta palabra fornicación tiene un alcance mayor que el simplemente tener relaciones sexuales antes de casarse. Porque, hermanos, nosotros hemos condicionado las palabras dentro del ambiente cristiano. Fornicación antes de casarse, adulterio después de casarse. La palabra que se traduce fornicación en la Reina Valera normalmente es una palabra griega que quiere decir inmoralidad sexual o contaminación sexual de cualquier tipo. Incestuosa, adúltera incluso cuando está casado. De acuerdo al Antiguo Testamento, con animales, con personas. Eso lo vimos muy claramente, ¿recuerdan? Nos parece muy atroz a algunos, pero es la realidad que hoy en día existe. De hecho, la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, con imágenes, inmoralidad sexual. Y ustedes no saben cuántas personas han destruido sus matrimonios por la pornografía. Es una realidad. Pero si usted mira conmigo esto que estaba pasando, ahora mira el versículo 6, cómo el apóstol lo relaciona con la unión conyugal. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Recuerden lo que estaba pasando un hombre con su madrastra. Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y la palabra ramera no solamente es la prostituta, también es una impura sexualmente. No solo la que cobraba dinero, viene de la misma palabra porneia. Una porné, si no recuerdo mal. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿No se les parece a la fórmula matrimonial? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hay un pacto incluso antes del pacto matrimonial en el creyente en Cristo. Es el pacto de unión mística o misteriosa para nosotros con nuestro Salvador. Porque habéis sido comprados, verso 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos aplica ese chiste malo y viejo para ilustrar de algunas personas que decían, en la iglesia nos vamos a ir de retiro espiritual, retiramos el espíritu y dejamos solo la carne y nos vamos allá a disfrutar carnalmente. No hay esa dicotomía o esa posibilidad de dividir el espíritu y la carne. No es que con el Señor estoy unido en mi corazón y Él sabe que mi cuerpecito tiene ciertas tendencias y necesita, y yo le doy gusto, pero en el corazón le sirvo al Señor. De hecho, hoy, hace un momento, buscando otro tema, encontré, temprano en la mañana, encontré una página que dice cristianos gays. Ya hemos hablado claramente sobre que el Señor lo ve como cualquier otro pecado, igual que el adúltero, el fornicario, el lascivo y todo lo demás, pero eso es más o menos lo mismo. Yo sirvo al Señor con mi corazón, pero mi conducta sexual es de acuerdo a mis tendencias. Ellos no le llaman tentaciones. Lo que haga mi cuerpo, y esa es la filosofía de que si mi cuerpo me pide comida, le doy comida. Si mi cuerpo me pide ir al baño, voy al baño. Y si mi cuerpo me pide tener relaciones sexuales, pues las tengo. De todas formas, el Señor sabe que yo lo amo. No es lo mismo, porque si mi cuerpo me pide comida y yo me tomo un poquitico de cianuro, ojalá bastante para llenarme bien, entonces me voy a matar. No puedo simplemente darle gusto como yo quiera, ni cuando yo quiera, ni donde yo quiera. Ni siquiera en cuanto a la alimentación y nutrición es tan sencillo, mucho menos en cuanto a la relación sexual, porque está establecida por Dios para ser el inicio
de una vida matrimonial. Y está claro allí, por lo que acabamos de leer, que la fórmula sean una sola carne tiene que ver con el acto sexual entre el hombre y la mujer en inicio, no en totalidad, en inicio. ¿Me explico, hermanos? Por eso es que no existen, como me decía alguien por ahí, los lugares donde hay matrimonios por una noche, los moteles. Esos no son matrimonios por una noche, porque aunque está el inicio de la unión sexual, no está lo demás de la unión conyugal, que es la unión de corazón, de propósito, de vida, de proyectos, de alma, de relación en todas las áreas. Y es muy importante la relación sexual porque le da consolidación y sella el pacto. Pero no es lo único, porque con el tiempo, y que lo escuchen bien los muchachos que no se han casado, con el tiempo también pasa ese apasionamiento de la relación sexual. Claro, como les di la parábola hace rato, el ejemplo de la carrera, se pueden hacer ciertos piques en algunas partes de la carrera para ponerle emoción a la relación, pero la relación sexual también va cambiando con el tiempo en su frecuencia e intensidad. Y eso hay que aceptarlo y trabajarlo como pareja y sincronizarlo. ¿Me explico? Los veo con los ojos muy abiertos. Por ello es aborrecible la inmoralidad sexual, porque aunque la unión inicia concretamente en el aspecto físico sexual, es una unión de órganos que se complementan en un mismo organismo. De hecho, algunas versiones bíblicas dicen en Efesios capítulo 5, versículo 31, dice, no será una sola carne, sino serán uno solo. Otras dicen serán un solo ser, y algunas se atreven a escribir una sola persona. Se unen de tal forma que son complementarios. Por ello es aborrecible, porque la infidelidad sexual o la inmoralidad sexual, cuando yo tengo un pacto matrimonial, es como cuando yo me amputo un miembro de mi cuerpo. Lo puedo hacer, pero duele y bastante. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. Para quienes tengan preguntas sobre lo que la iglesia piensa sobre matrimonio y recasamiento, más concretamente me lo comentan y les reenviamos el estudio sobre matrimonio, divorcio y recasamiento, Mateo 19, basado en Mateo 19, en 1 Corintios 7, en Mateo 5, Marcos 10, Deuteronomio 24 y todos los textos que hablan sobre matrimonio, divorcio y recasamiento, a través de los cuales como iglesia hace 2 años llegamos a una conclusión y en Asamblea General aprobamos esta forma de trabajar esta situación. Porque cuando le preguntaron al Señor Jesús, Mateo 19:3, no le preguntaron cómo hacer mejor el matrimonio, sino cómo divorciarse más fácil. La humanidad no ha cambiado mucho, ¿no? Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Resalte eso, por cualquier cosa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta nos hizo esperar, verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? De hecho, en esa carta decía, por cosa indecente, Deuteronomio 24, que ellos interpretaron como cualquier cosa. Verso 8, él les dijo, por la dureza, lo repetimos 2 veces más, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Este no es el plan original. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, excepto, solo en caso de causa de fornicación,
y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada o la divorciada, adultera. Para quienes saben Biblia, o quienes han hecho la tarea de leer juiciosamente la palabra de Dios, saben que este mismo episodio está registrado en Marcos capítulo 10. Y en la casa pueden hacer la tarea de revisarlo. Y en Marcos capítulo 10 no aparece la excepción, pero la pregunta también aparece distinto. La Biblia no se contradice. Cuando vemos un accidente, vemos el carro accidentado y la persona accidentada desde nuestro lugar, y el otro lo ve desde el lugar donde está. Y yo puedo decir, se murieron dos, y el otro dice, no, se murió uno solo, porque él solo alcanza a ver uno y yo alcanzo a ver dos. Los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron desde la perspectiva en la cual se sintieron más atraídos bajo la guía providencial del Señor. Y Marcos escribe la pregunta sin la excepción. No le preguntan, ¿se puede repudiar a la mujer en cualquier caso? Sino solamente, ¿se puede repudiar? ¿Se puede divorciar? Y en Marcos la respuesta no es salvo por causa de fornicación, sino solamente el que se divorcia y se vuelve a casar, adultera, y la divorciada también adultera. Y esta respuesta, dices, la diferencia en Marcos es cuando está solo con los discípulos. Aquí es delante de todos. Lo cierto es que la excepción cubre, según entienden muchos eruditos bíblicos a través de la historia, confesiones históricas bíblicas o de denominaciones bíblicas, que había posibilidad de separarse si hay infidelidad conyugal. Pero volvemos al principio, ese no es el plan original. ¿Por qué se hace? Por la dureza del corazón. Entonces es complejo, porque cuando uno dice, se pueden separar desde el púlpito si le es infiel, entonces hay parejas que están esperando, ¿cuándo me será infiel? ¿Cuándo me será infiel? ¿Cuándo me será infiel? Para pasarle el divorcio. Ante los ojos de Dios estoy haciendo bien. Yo no creo que esté haciendo bien. Hacemos bien cuando buscamos fundamentar nuestra relación en lo que Dios determinó, que la unión se consolide y se profundice. Y entonces, si hay una de estas dificultades, los dos, el problema es que no es uno, son dos en una sola carne, deberían el ofensor pedir perdón y el ofendido perdonar y restaurarse la unión conyugal. Solo una vez en mi vida, por la gracia del Señor, he aconsejado a una pareja que se separe, y eso porque veía que la vida peligraba y con la esperanza de que se volviera a reconciliar. Y curiosamente era una pareja que se había ido, cuando había regresado, le había regresado el amor, como les comentaba hace un rato. Y solo porque estaba en peligro la vida, realmente. Hemos visto cómo Dios las cosas más terribles y los problemas más tremendos los restaura. Lo que sea, por la gracia del Señor. Pero sí, vemos allí una posibilidad de divorcio. De hecho, el mismo texto nos dice, si se separa y se vuelve a casar, adultera. Y si la repudiada se casa, también adultera, o hace que el otro cometa adulterio. Mateo capítulo 5 también complementa con la versión de la mujer. Y en Marcos capítulo 10 dice, si la mujer, no solamente el hombre, se separa, o sea que ella también podía pasar la carta de divorcio. La realidad es que la separación, de acuerdo a Deuteronomio 24, era para un mal menor, pero era para que se pudiera recasar la persona. Mateo 24 dice, cuando daban el acta de repudio, que la mujer se puede casar, pero si no le ha dado el acta de repudio, no se puede volver a casar. Y como lo vemos en la iglesia, lo voy a resumir así, cristiana, en Mateo y en Deuteronomio parece decirlo solo en dos ocasiones. Se casó, se separó y se volvió a casar. No se volvió a separar y se volvió a casar, se volvió a separar y se volvió a casar, se volvió a separar y se volvió a casar, se volvió a separar y se volvió a casar, se volvió a separar y se volvió a casar. La mujer samaritana elevada a la enésima potencia. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido. Y no la culpemos, tal vez ella estaba buscando satisfacción matrimonial, tal vez no era promiscua, simplemente estaba buscando una buena relación conyugal. Pero eso se vuelve cíclico, y se vuelve cíclico, y me voy a poner ahora sí un poquito dramático, por la falta de seguimiento de las iglesias cristianas. Por la falta de solicitud de seguimiento de los matrimonios cristianos.
Casi siempre es así: pastor, ya no nos aguantamos, nos vamos a dejar. Y uno les dice: ¿por qué hasta ahora dicen, después de 10 años de conflicto? Pasamos por un proceso. No, ya no. Es que a mí me han llamado así, incluso de lejos. Lo estoy llamando, pastor, para participarle, que lo voy a dejar o la voy a dejar. Hermana, y oramos para que la... No, ya es decisión tomada. Pues sí, la persona tiene que tomar decisiones y también recibir las consecuencias. Pero llama para decir: ya tomé la decisión. Después de un proceso largo de intentarlo sola contra el mundo, o solo contra el mundo. Para eso está la iglesia, hermanos. Cuando hicimos ese convenio con la iglesia, dijimos muy claramente, todos, desde la pareja y los hermanos Campos, me dicen si no, la hermana Carmen y el hermano Alfonso, desde los más adelantados en matrimonio hasta los que estamos empezando, vamos a empezar, nos comprometemos a dejarnos monitorear, aconsejar y, si es el caso, intervenir con la palabra de Dios en nuestra relación conyugal. No por cualquier cosa, para que nos puedan restaurar. Amén. Pocos amenes, muchas caras pensativas. Es así. Por ello también esta expresión, una sola carne, fue la que Dios declaró en Génesis 21:24, y no tenemos tiempo para ir Génesis 2:21-24 hasta allí, pero recuerden que fue tomada la costilla de Adán y luego se le devolvió la costilla como Eva. Salió y como un boomerang regresó. Salió y regresó transformada. Eso no es porque sí, hermanos. La realidad es que es para que él experimentara el hecho de que son uno solo. Y él mismo lo dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, es mi propio ser, o sea, somos uno. De mí salió y a mí volvió. Está diseñada para mí porque somos diseñados para ser uno, juntos. ¿Sienten tan bonito? Eso no es para que simplemente digamos: ay, salimos de una costilla, o nos sintamos mal, o nos sintamos bien. No. Eso lo hace Dios con un propósito específico, de que Él experimente el hecho de que de Él mismo es su esposa, y para que se pueda cumplir aquello que dice Efesios capítulo 5, que ame a su esposa como a sí mismo. Por implicación, entonces, somos complementarios en todo, y lo hemos hablado los 2 domingos atrás. Hombre y mujer somos complementarios en forma, tendencia física, en inclinación hormonal, en manejo emocional, en la forma incluso de trabajar nuestros cerebros, para que seamos uno y nos complementemos, nos necesitemos. El matrimonio es una unión, pero el matrimonio también es una ilustración. ¿Y sabe qué ilustra? Efesios capítulo 5, versículo 32. ¿Qué ilustra? Cuando uno le dice: en su vida es un ejemplo, uno dice: qué bonito, pero ¿un ejemplo de qué? ¿De algo malo, de algo bueno? Qué bueno que dijeran: sus matrimonios son un ejemplo ¿de qué? De esto. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Verso 30. O desde el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque, verso 30, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nuestra unión conyugal ilustra, es un ejemplo o apunta a la unión más grande que pueda existir, la unión cósmica más grande entre seres que pueda existir, que es la unión de Cristo y todo el cuerpo de personas que han creído, creen y creerán en Él, la iglesia. Y allá debe apuntar nuestra unión matrimonial, a ilustrar la unión entre Cristo y la iglesia. Primero, el gran misterio no es un sacramento. Tenemos solo 2 ordenanzas. Algunas iglesias cristianas le llaman sacramento, como los católicos romanos. No es un sacramento el matrimonio. Tenemos solo... ¿Qué ordenanzas tenemos, hermanos? ¿Qué practicamos? ¿La comunión y la confirmación? ¿Qué practicamos? Bautismo y Santa Cena. Solo 2. Determinadas o establecidas por Cristo para toda iglesia cristiana verdadera. No entra dentro de los 7 o 9 o 10 o los que usted le quiera decir sacramentos
alguno más u ordenanzas, que es la palabra más correcta, porque la palabra sacramento le añade sacralidad ritual o religiosa al matrimonio. No, pero es fundamental, porque la unión conyugal es la base de la familia, y la familia es la base de la sociedad, y fue creada incluso antes que la iglesia, aunque con el propósito, como lo vemos acá, de que apunte a la iglesia, a la unión de Cristo y la iglesia. Eso hay que aclararlo, hermanos. De hecho, mire, la unión entre varios que conforman uno también se da entre el pueblo y David, apuntando a la unión entre David entre Cristo y la iglesia. En 2 de Samuel 19 lo puede buscar en su casa, y en 1 de Crónicas 11, en un texto, David dice que el pueblo es con él una carne, y en otro texto el pueblo dice: tú eres con nosotros una carne. Ahora, esto apunta también, si es así, es tarde, pero tengo que decirlo para ilustrarlo. Cuando yo me iba a casar, mis hermanos me toman el pelo todavía. Dicen que yo llegué, yo no me acuerdo qué le dije a mi papá. Ellos me dicen que yo llegué y le dije a mi papá: papá, me voy a organizar. O sea, estaba desorganizado. Algo así. Me voy a organizar. Claro, un muchachito de apenas 20, 21 años, mami. Joven, simpático, era simpático. Buen partido. Llega y le dijo eso a mi papá, y mis hermanos todavía hasta el día de hoy me sacan eso en cara. Y usted dijo, y se ríen de mí. Me voy a organizar. Mi papá quedó así. Y me caso un 28 de diciembre, ya lo saben, para que nos feliciten, Día de los Inocentes en Colombia, los Santos Inocentes. La gente llegaba como pensando que era una inocentada, ¿cierto? Hasta el día de hoy. La dejada es traumática para el que es dejado y para el que deja. Pero Filipenses capítulo 2, recuérdenlo ustedes conmigo en su mente si lo han leído, dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente. Se hizo siervo y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su dejada, que es misteriosa porque Él no deja de ser uno con el Padre, no fue como mi dejada a mi papá: me voy a organizar. Él dejó todos los pergaminos al hacerse hombre, de ser Dios, para padecer lo que nosotros padecemos. Y no fue simplemente la salida de la casa de mi papá a 2-3 cuadras más allá. Fue venir del cielo mismo a hacerse hombre a la tierra, a sufrir lo que nosotros sufrimos. Él lo hizo por nosotros. Dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Dejó al Padre Celestial. Incluso la dejada de su mamá terrenal también fue traumática. Yo no creo, aunque no es una grosería, que fuese un mero formalismo cuando Jesús le dice en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, mujer, déjame que aún no ha llegado mi hora. Él sabía, y había un choque emocional en su corazón de lo que iba a sufrir su mamá por su esposa, por todos nosotros los creyentes. Tenía que dejarla, y sabía que le iba a partir el corazón en 10,000 partes a su madre terrenal. Es más adelante le dicen: ahí están tus madres y tus hermanos, en Juan capítulo 19. Y él dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, la ponen en práctica. Ya la dejé por una mujer. En este caso no una mujer literal, sino por un cuerpo de creyentes, por la iglesia. Mi mamá sufrirá, y mi mamá sufrió también. Pero no creo que hubieran hijo que tuviera que dejar tanto y sacrificar tanto como el Hijo de Dios, hecho hombre, y Jesús, el Hijo de María, en su humanidad. Hermanos, hay que asumir que esto es muy importante delante de los ojos del Señor. El matrimonio, y ojo, no puedo llegar al último punto sin recordarles: si no soy creyente en Cristo, entonces el matrimonio me va a saber muy sencillo, muy simple, y lo voy a tomar a la ligera. Pero si verdaderamente entiendo lo que Cristo hizo por mí, me he arrepentido de mis pecados y confío en Él para salvación, el matrimonio, como ilustra o apunta a la unión con Cristo de la iglesia, va a ser un compromiso vivo y santo, porque tengo el mismo, mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 2.
El matrimonio en el Señor al final es una ocupación. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, se lo está diciendo a los maridos, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Respete para que lo respete, decía un venezolano echacuentos allá en Rayo Rochela. Respeta para que te respete. No. ¿Recuerda lo que dijimos? Ama a su mujer si ella es digna de amarse. No, eso no dice la Biblia. Ámela como a sí mismo. Respete a su marido si él es digno de respeto. Tampoco dice eso. Respete a su marido. Cumpla con su deber y compleméntense en su función, que las hemos explicado en las 2 semanas anteriores, porque en la práctica implica ponerse de acuerdo en todo desacuerdo, poniendo cada uno lo que es de su diseño. La mujer está más equipada para ver ampliamente y nosotros más liderando unidireccionalmente. No quiero que usted se vaya sin una ilustración más. Uno de los hechos que más marcaron mi vida, yo les dije que en el año 2000 nos llamaron al pastorado, pero en el año 2000 también estaba trabajando con un laboratorio farmacéutico y manejaba una camioneta que me había dado ese laboratorio y estaba como loquito, estrenando porque era último modelo, y viajaba por todo norte de Santander. Y subiendo de Cúcuta a Pamplona, subía con mi hijo Eliezer David, mi esposa. Y yo era contento porque en 45 minutos llegaba a Pamplona. Imagínense eso. Parecía Montoya, todo carro que veía adelante lo pasaba. Qué sinvergüenza, y eso lo estaba haciendo también con mi familia. Yo la llevaba para que ella se distrajera ya en Pamplona y luego de que yo visitara unos clientes, entonces pudiéramos estar juntos con el hijo. Y en una de tantas curvas encontramos una mula. Le decimos en Colombia las tractomulas a los camiones largos de varias ruedas. Y yo la vi larga, pero no había mula que yo no pasara en esa camionetica. Y yo miré para el frente, como todo buen hombre, no viene nadie. Pero esta vez dije, soy más inteligente, alcanzo a ver el filo del precipicio está hacia nosotros, la cara del precipicio está hacia nosotros. En las siguientes curvas miro, no vi nada en las curvas que siguen, alcanzo a pasarlo, así venga curva después. Y mi esposa me dice, cuidado con el carro rojo. Y hasta el día de hoy no se me olvida que era rojo. Cuidado. Yo le dije, ¿cuál carro rojo? Si yo ya miré, no viene ningún carro rojo. Cuidado con el carro rojo. Que no viene ningún carro rojo, no se preocupe, que esto yo lo hago cada rato. Y me metí. Esta tractomula para mí fue larguísima. Iba a la mitad pasándola cuando apareció el carro rojo enfrente de nosotros. Pero fue una lección tan impresionante de vida. Recuerdan que les he dicho que para mí el matrimonio es como andar en moto juntos, piloto y copiloto, y ya la familia es como si estuvieran en carro, piloto y copiloto, hijos siguiendo su ejemplo. Pues ahí vi un ejemplo muy bonito. El hombre venía tan tranquilo en el carro porque venía con su esposa y sus hijos. ¿Qué me frenó? Se fue para la derecha cuando yo era el que iba por su carril, porque hacia ese lado había un espacio al lado de la carretera, y se pegó al peñasco para darme a mí el paso. Y cuando yo pasé, yo arrugué la cara porque yo sentía el insulto encima. Y no me dijo nada. Hubiera preferido que me hubiera dicho algo. Prefería que me insultara mejor. Quedé como cuando mi papá no me castigaba en la casa, sino que me premiaba con algo que había hecho mal y me dolía más. Y ahí, porque me confrontaba a mí mismo. Hermanos, debemos ponernos en la práctica de acuerdo. No significa que siempre tenga la razón el hombre por ser el líder, no. Pero lo resumo como lo resumió para darles un aspecto práctico en sus vidas conyugales, los que ya la tienen o los que la van a tener. Dijo alguien alguna vez, nos ponemos de acuerdo en la crianza, en las finanzas, en todo. Y sobre todo en decisiones importantes. Delegamos cuando tenemos que tomar decisiones aparte, por funciones o por lugares, si no estamos juntos. Pero cuando tenemos que tomar una decisión muy importante y no llegamos a acuerdo, oramos más todavía por eso y volvemos a reunirnos para volver a hablar. Y si todavía no, volvemos a orar y volvemos a hablar. Y si todavía no, volvemos a orar y volvemos a hablar. Y si ya toca tomar la decisión, ahí sí, casi siempre mi esposa dice, usted en la cabeza, decida. Y yo me rasco la cabeza y digo, pues sí, chicharroncito que me deja a mí, el hombre tiene que decidir.
porque es el que está liderando. Tiene que haber uno que tome la decisión final cuando no haya acuerdo, porque entre dos es muy difícil hacerlo por votación. A ver quién gana, ¿cierto? Entonces, pero ojo, matrimonios, no es, porque eso tiene que vencer el creer en Cristo y el llevar el matrimonio en el Señor, el conflicto de Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice, cuando se le habla a la mujer en la consecuencia, le dice, tu deseo por el pecado será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe que la versión para el pueblo de Dios, PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, es un texto de difícil traducción, dice, tú querrás gobernar tu marido, pero él te gobernará a ti. A él le pone la maldición de afuera cuando va a trabajar, porque el hombre está diseñado para salir a conquistar y liderar afuera. Pero cuando llegue el conflicto va a ser adentro, en el hogar. Y ella es la que va a tener que no solamente sufrir más dolores de parto, sino mantener ese conflicto interno. Y lo va a sufrir duro. Pero es porque ambos son pecadores y ambos quieren hacer lo que se les da la gana. Eso nos lleva a concluir: honra a tu pareja cumpliendo tu rol para ilustrar la obra del Salvador y disfrutarás su matrimonio realmente conforme el Señor lo diseñó y no como el mundo lo diseñó. La pelea más grande, llévense esto en su corazón, lo dijo, si no estoy mal, Paul Tripp, pastor de Estados Unidos: el matrimonio es una guerra, pero no es la guerra contra mi pareja, es la guerra contra mi propio corazón. Porque siempre el uno y el otro quieren dominar a su pareja. Es por dominar mis instintos y dominar mi corazón. Y se vuelve deleitoso cuando es una fiesta de amor. ¿Sabe cómo es una fiesta de amor? ¿Cómo es una fiesta de amor? Hay fiesta de egos y hay fiesta de amor. La fiesta de egos es: yo vengo a darte para que tú me des, estoy manipulándote. Yo vengo a decirte que cumplas con tu función, estoy oprimiéndote. La fiesta de amor es: quiero darte sin límites lo que Dios me ha dado para entregarte. Y la otra persona dice: yo también, conforme Dios me diseñó, yo vengo a darte toda mi vida, todo mi corazón y todo mi ser. Y se vuelve algo precioso el matrimonio. No es perfecto, pero sí es precioso. Es el taller más hermoso que Dios diseñó para transformar nuestros corazones. No he encontrado uno mejor, tampoco he encontrado uno más difícil. Hermanos, entre nosotros tenemos problemas, pero se pueden superar. Los problemas conyugales terminan siendo más fuertes porque son parte de nosotros mismos, nuestra propia carne, como nos diseñó el Señor, pero terminan transformándonos más profundamente cuando tomamos la actitud de Cristo, de entregarnos y rendirnos en el nombre del Señor, por la gloria de Dios o para la gloria de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos un momento? Matrimonios que hay aquí hoy, los que estén casados, tómense de la mano, agarre a su esposa, hermano pastor, y agárrela duro. Dijo alguna vez alguien: incluso en medio de la adoración hay momentos en que para mí es especial tomarme de la mano con mi esposa o mi pareja y adorar juntos al Señor. Es una bendición disfrutar esta relación. ¿Qué tal si recordamos juntos el hecho de que somos una sola carne? Y los que no lo son todavía, ¿qué tal si le piden al Señor que les enseñe a vivir como uno solo? El propósito del matrimonio es reflejar a Cristo. Padre, gracias por las vidas que están unidas conyugalmente en esta iglesia, que son parte ya de la congregación y las que llegan a formar parte de ella. A ti te ha placido, Señor, bendecirnos viéndolos a ellos caminar contigo. Y también te ha placido bendecirnos viéndolos cómo ellos luchan contra el mundo, la carne y su propio corazón en pecado o en tendencia a pecado, por glorificarte a ti en su matrimonio. Tú conoces sus necesidades, tú conoces la necesidad afectiva de mis hermanas, tú conoces la necesidad de reconocimiento de mis hermanos,
Tú conoces nuestros conflictos intramatrimoniales y tú sabes qué tan remotos son y qué tan atrás en el tiempo comenzaron. Algunos comenzaron lastimosamente desde el mismo día del matrimonio y aún no se han resuelto, Señor. Hoy por tu gracia, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu te pido que tú alimentes en el corazón de mis hermanos y en el mío, que el compromiso que tú has hecho con nosotros es indisoluble y así debemos confrontar, enfrentar, asumir los problemas en nuestro matrimonio con una voluntad indivisible, indisoluble, irrefutable, inquebrantable de seguir siendo uno, pero uno en armonía. Ser una fiesta de entrega y de amor entre nosotros como pareja. Que nuestros hijos puedan verlo y disfrutarlo, reproducirlo, replicarlo, pero que sobre todo puedan ver a Cristo y su salvación y reflejarlo en sus vidas conyugales. Gracias, Señor, por mis hermanos, por los que se han de casar, Señor, por los que han de algún día encontrar pareja matrimonial. Ayúdalos. Ayúdalos, oh Santo Señor. Hay tantas tentaciones en esta tierra, tantos vicios, tantas adicciones, tantas cosas, incluso los mismos medios de comunicación, las tecnologías que a los jóvenes hoy están atrapando, Señor. Pero no hay nada, oh mi Rey, que sea más grande y más glorioso y que nos pueda unir más como personas que la unión conyugal. Y precisamente por eso es que lo que más ha distorsionado al mundo a través de este tiempo es la unión sexual. Guárdalos en santidad, mis hermanos que están aún en soltería y a los que estamos casados, Señor, porque queremos reflejar tu gloria y bendecirte con todo nuestro ser y nuestro corazón. Sana nuestros corazones, Señor, si hemos tenido malos ejemplos, y permítenos disfrutar de tu gracia, mi Dios. Amén, Jesús.